Bueno, buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Bienvenidos a esta presentación de una nueva materia en este año 2025 de cursos de Historia Revisionista. En este caso vamos a presentar una materia muy especial. Se trata de Dorrego el Patriota. Ujú. Y bueno, para hacer una introducción en el tema, los dejo 2 minutos con el director de curso de Historia Revisionista, Fernando Morente. Adelante, Fer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo voy a hablar muy poquito. Sí, eh, una de las cosas que no sabía bien cómo era que se llamaba Dorrego, y se lo quería compartir. Manuel Crepúsculo Bernabé Dorrego. ¿m? Manuel Crepúsculo Bernabé Dorrego. Y hay algo que quería además compartir con ustedes, una semblanza sobre Manuel Dorrego Ujú. que hizo José Silvio Curvelo, que no es lo mismo que José Curvelo. José Silvio Curvelo, sí, era un payador uruguayo que nació en Sauce, departamento de Canelones, sí. Eh, y bueno, les comparto la semblanza porque realmente me gustó muchísimo. Dice Ujú. José Silvio Curvelo: por una América unida compartía el alto sueño que tuvo Simón Bolívar, desencontrado en el tiempo por intereses extraños, ajenos al sentimiento de los hombres que lucharon y que hasta su sangre dieron, a veces incomprendidos, como lo fue Manuel Dorrego. Es una semblanza que me gustó muchísimo, eh, Ujú. y que hizo, sí, el payador uruguayo, José Silvio Curvelo. Se las acabo de compartir. Eh, Gracias. Bien, eh, acá el que me parece que tiene muchísimas cosas para contarles, y ahí le paso la pelota a Francisco Ramos. Francisco, somos todos oídos. Bueno, muchas gracias, Fer. Eh, ¿Y por qué Dorrego? Bueno, primero que nada, curso de Historia Revisionista es un estudio de nuestra propia historia con- de forma crítica a través de revisionismo. Después vamos a ver qué tipo de revisionismo, pero bueno, la idea es que nuestra historia de la patria grande, que cuando nosotros hablamos de nacional, hablamos de la nación latinoamericana, sea revisada en todos sus aspectos, desde lo que fue el mitrismo, en un momento hegemónico y aún vigente, ¿no? Como versión oficial de la historia, hasta a cuando empezaron las diferentes corrientes revisionistas de la mano de Saldías y bueno, y después la corriente rosista y la corriente popular y revolucionaria de la izquierda nacional, que justamente reivindica al contenido de la materia de esta presentación, ¿no? Manuel Círculo Bernabé, como decía Fernando, era de ascendencia portuguesa. Juan Antonio Dorrego, separado, era su padre, María de la Asunción Salas,
Su madre era el menor de cinco hijos, que Juan Antonio era un comerciante portugués bastante acomodado, que para la sociedad de aquella aldea que era Buenos Aires. Un 11 de junio de 1787 nacía muy cerquita este, del barrio de San Telmo. Estamos averiguando, hay varias versiones de cuál fue su origen, su casa natal, pero bueno, es cercano a lo que era el casco histórico, obviamente, de aquella pequeña aldea. Cerca de tu casa, ¿no? Y más o menos, estamos, Te estamos buscaste el patriota, ¿eh? en el barrio de San Telmo, ¿sí? Eh, y para ponernos en contexto, siempre lo que hacemos en todas las materias y en todas las clases es poner en contexto del momento histórico, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo, cuando el Virreinato de La Plata tenía apenas 11 años de creado, el año de nacimiento de Dorrego, 1787. Eh, 2 años después estaba la Revolución Francesa, en aquel mismo año de la creación del virreinato se independizaba los Estados Unidos, eh, y bueno, y aquella Revolución Francesa también fue el origen teórico, por lo menos, de mucha información y de mucha ideología que llegaba de las Europas a estas costas. Hay un punto interesante, porque algunos de nuestros patriotas de aquella época eh, tomaron estudios en Chuquisaca, ¿no? La Universidad de Charcas en el Alto Perú, Sí. entre ellos Moreno, Castelli, Monteagudo, y, y por ahí recibieron, digamos, las noticias y la información y la ideología de Rousseau, de todos esos revolucionarios franceses, y a partir de esa educación y de la influencia de esas ideas, actuaron en consecuencia en la lucha de la emancipación de estas tierras. En el caso de nuestro patriota Dorrego, él estudió en Chile, en la Universidad en Valparaíso, y creo que el derrotero, la experiencia, fue quizá inversa. O sea, él se conectó a partir de estudiar Derecho en la facultad, para eso lo habían enviado a Chile. Se conectó directamente en el año 1810 con el proceso independentista de la Capitanía de Chile, y abandonó los estudios para incorporarse a esa lucha. Y después incorpora los conocimientos teóricos. A posterior, O sea que era un militar práctico. claro, él tomó el camino de la práctica inicial y después se transformó en un político completo, al contrario de otros patriotas que tuvieron una formación de base y después la aplicaron algunos en el campo de batalla también, ¿no? Militar y político. Pero me parecía interesante hacer esa diferenciación. Esa época, bueno, en el mismo año de la Revolución nace Monteagudo, Bolívar también por el año 1783, Mariano Moreno en el 1778, igual que San Martín, Castelli un poco antes, 1764,
todos, algunos más contemporáneos, algunos con más experiencia que Manuel Dorrego, pero con una vida muy intensa como todos los patriotas de aquella época. En sus 41 años de vida, eh, hasta el fatídico y criminal fusilamiento, que hace poquito se cumplió un nuevo aniversario, el 13 de diciembre de 1828. De esos 41 años vamos a recorrer su vida en la práctica de 18 años intensos, ¿no? De 1810 hasta su fusilamiento. Decíamos que en 1809 ingresa a la Universidad de San Felipe para estudiar Derecho allá en Chile, en Valparaíso. Y en 1811, cuando abandona los estudios, recibe una medalla por su acción en combate, que dice textualmente: Chile a su primer defensor. O sea, no había una identidad argentina, ni mucho menos, ni chilena, ni, ni fragmentada. Había una identidad americana de, de que todos formábamos parte de una misma tierra que debíamos liberar y emanciparnos de ese virreinato y de toda otra dominación extranjera, como se agregó en la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, aquel 9 de julio de 1916, de 1816, perdón. Cuando regresa de Chile, él se incorpora inmediatamente, o sea, deja la formación universitaria, se incorpora ya acá en tierra argentina al Ejército del Norte y actúa en varias batallas con notable, como lo había hecho ya tras la cordillera, acá en las batallas de Sausana, de Nazareno, de Suipacha y fundamentalmente en Tucumán y Salta, con una valentía, con un arrojo y con una insolencia combativa, digamos, muy importante, que lo llevó, digamos, a tener varias heridas. Tenía el cuello un tanto torcido hacia uno de los lados por varias heridas, estuvo coqueteando con la muerte varias veces. Y Incluso, vos sabés una cosa, Frank, que lo habían herido en combate y resulta ser que se subió nuevamente al caballo que lo y subieron, dijo, sigo en combate. sí, sí, sí. Casi como un Cid en vida, digamos. Este, pero bueno, esa era su característica. También tenía otras características personales que a veces le jugaban una mala pasada, digamos, en el sentido de que era muy extrovertido, muy bromista, eh, pero siempre hacía bromas, inclusive hasta de mal gusto, con una mentalidad, yo diría hasta clasista, porque de mucho respeto hacia los subalternos, pero esas bromas las hacía con sus superiores. O sea, lo contrario que uno pudiera pensar, de que debería respetar a la jerarquía militar. Pero bueno, para que pensemos nosotros también que en esos primeros años del siglo habían nacido hace muy poquito con las invasiones inglesas las milicias populares y no había un ejército de línea, no había una estricta disciplina que después sí empezó a forjar
del ejército sanmartiniano. Y todos los coroneles y las autoridades de la jerarquía militar se la ganaban en la batalla. Y esa era una premisa de Dorrego. A él lo quisieron ascender en 3 oportunidades al generalato, y él, bueno, cuando lo fusilan, él es coronel, él sigue siendo coronel, el primer coronel del pueblo, ¿no? De la historia argentina. ¿Por qué? Porque se negaba a que lo suban de autoridad, digamos, sin tener un mérito en la batalla. Una cosita, vos sabés que hoy es general, pero ascendido post-mortem por, Post-mortem. por Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Me vino Sí. O sea, es un buen reconocimiento que él hubiese rechazado, ¿no? un mensaje que, pero me parece que esto es una clase preparatoria para luego hacer cobrado, este es gratis. Bueno, Ah, vale. si podés cerrar tu micrófono, Melto, por favor. Eh, en 1816, él tiene por esta característica, ¿no?, de bromista y ya con un enfrentamiento más allá de esas bromas con Belgrano, y algún enfrentamiento incluso hasta con San Martín. Ya tiene un enfrentamiento político directo con Pueyrredón, con el que era en ese momento el director supremo. Pero por el proyecto político. Ya se empezaba a vislumbrar, bueno, desde los albores de la patria, se vislumbraba quiénes eran los satélites de Rivadavia, como le llamaba San Martín, a esa oligarquía local, que lo único que quería era defender sus propios intereses de la burguesía comercial porteña y de los exportadores, saladeristas y ganaderos de la provincia La de Buenos Aires. pandilla del Barranco. Correcto. Y aquellos que realmente querían una emancipación y una independencia de cualquier potencia, ¿no? En esa disputa, Pueyrredón lo expatría. Bueno, esa era una de las... El asesinato, fusilamiento y la expatriación eran bastante normales, comunes en la época, para los adversarios o enemigos políticos y militares, incluso dentro de las mismas líneas. Y él estuvo a punto de la muerte en varias oportunidades. Decíamos, una de ellas es justamente cuando es desterrado, en principio con destino a Santo Domingo. Pero bueno, él recaba en otro bergantín que era corsario. Los ingleses lo capturan. Él no iba como pirata absolutamente, pero es juzgado por los ingleses en Jamaica como pirata. Mirá la contradicción de la historia. Estuvo a punto de ser fusilado, se salva y puede arribar a su destino final de expatriación en la ciudad de Baltimore, que era en ese momento la segunda en importancia de los Estados Unidos, donde queda allí por 3 años, hasta 1820. Bueno, para todo este estudio, por supuesto, hay una investigación muy importante de Fernando Maurente, y recabando en varias biografías de diversos autores. Uno de ellos, por ejemplo, es el libro de Brienza, El Loco Dorrego, que tiene un subtítulo que dice El último revolucionario.
Y más allá de esa definición del loco, que por sus características personales, digamos, por el tema de ser tan extrovertido, bromista y valiente en la batalla, ¿no? Audaz, al punto de que Belgrano y San Martín terminan admitiendo que Vilcapugio y Ayohuma mm, fueron derrotas que si hubiesen contado con la presencia de Manuel Dorrego en batalla, que había sido castigado, era muy probable que no que se hubiesen ganado. Eh, en el sentido de que ese subtítulo del libro de Brienza es como si dividiera en dos la vida de Dorrego antes y después del exilio. Él tiene hasta 1820, a su regreso, tuvo una participación eh, militar muy importante, destacado en todas las batallas, pero con la formación que él empieza a tener, esa cuestión que hablábamos de la teoría que él empieza a recibir y la formación que empieza a recibir en Estados Unidos, en esta ciudad, y el contacto con otros patriotas exiliados, igual que él, empiezan a conformar esa especie de germen de partido federal que se venía cocinando, con la participación importantísima de Manuel Moreno, el el hermano, hermano. que llegó a ser casi su mano derecha en el sentido de del compromiso político, ¿no? Con las ideas. Eh, Se identificó con el federalismo de los Estados Unidos, aprendiendo la Constitución, empezó a escribir en periódicos de allí, incluso estudió inglés y traducía, digamos, la Constitución de los Estados Unidos. Se interesó muchísimo en la forma de gobierno federal, pero no para eh, transmitir mecánicamente, digamos, ese formato en nuestro país, sino para sacar enseñanzas y ver cómo se podía organizar políticamente nuestro país, al que él quería regresar siempre para seguir la batalla aquí. Entonces empieza a tener esa formación teórica y a su regreso se convierte ya en como decimos nosotros, un militante todoterreno, ¿no? En un político formado con esa base de audacia militar que lo caracterizó desde su inicio. Justamente en ese año, 1820, ni bien regresa, es nombrado gobernador interino, que funcionó unos meses nada más, pero inicia su carrera política. Y va a ser muy interesante ver más allá de lo que otros autores, escritores, historiadores han escrito sobre Manuel, lo que él mismo escribió. O sea, lo que él mismo escribía en los artículos y las notas del Tribuno, que es el periódico que él funda para dar el debate eh, al, a los otros periódicos, de la mano de Juan Cruz Varela, por ejemplo, uno de los ideólogos rivadavianos más importantes. De él sale en una de las notas esa frase de civilización o barbarie, que después lo toman varios escritores y bueno, que se hace tan popular y tan famosa hasta nuestros días. Porque desde esos inicios se suponía que la civilización centralista, porteña y europeizante eran los civilizados y los bárbaros eran los federales,
incluso hasta los porteños federales como Dorrego y como José Hernández, por ejemplo, que a pesar de nacer como nosotros en la ciudad de Buenos Aires, somos profundamente federales y, y tenemos esa marca, ¿no? Y yo quisiera señalar que nosotros no levantamos la bandera de San Martín Rosas Perón, sino la de San Martín, Dorrego y Irigoyen Perón. Sí, por eso es tan importante el estudio de esta materia, y en especial de la vida de Manuel, porque nosotros nos sentimos identificados, digamos, en el pensamiento dorreguiano, cuando decimos que Dorrego significa y empalma con ese sentimiento de las clases populares, de los que él mismo llamaba los jornaleros, de los laburantes de aquella época, este, su, su milicia desde años tempranos, que se llamaban los cazadores, eran mayormente formadas por negros libertos. O sea, él tenía, pese a ser de familia acomodada, y de que su propio hermano mayor, bueno, él tenía tres hermanas y Luis Dorrego, su hermano, este, era fundador de uno de los primeros taladeros con Rosas y Nepomuceno, ¿cómo era? 1815, En 1815, pero ¿cómo era Nepomuceno? Nepomuceno Terrero. Terrero. Esa sociedad de Terrero Rosas Luis Dorrego fue uno de los primeros paraderos de aquella época, que fue un terrible negocio, comparándolo en la actualidad como si dijéramos la soja de nuestra época, ¿no? Bueno, decíamos que no solamente es importante leer a historiadores sobre Dorrego, sino que vamos a ver justamente lo que él escribía en el Tribuno y el material que hay disponible sobre los discursos que él ya como diputado en el Congreso General de 1826, por ejemplo, ya siendo diputado por Santiago del Estero, él tenía mucha conexión con todos los caudillos federales y una amistad importante con el gobernador Ibarra, con el caudillo santiagueño, y, y cualquiera podía ser diputado por otra provincia, ¿no? Acá pasa también ahora que a veces hay diputados que cruzan entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, este, pero en aquel tiempo era más común, digamos. Y, y hay discursos memorables donde él habla directamente de la aristocracia del dinero para referirse a los sectores dominantes que querían imponer una constitución unitaria, justamente en ese año, 1826, en contra de los sectores federales y lo que era ese, ese Partido Popular que venía en la línea de San Martín, de Belgrano, de Mariano Moreno, y de cual él formaba esa continuidad de los ideales de la Revolución de Mayo. Había una anécdota, ahora que dije Revolución de Mayo, cuando anterior a esa época, en los primeros años del siglo, cuando se empiezan a formar las milicias para rechazar a la invasión inglesa, él está estudiando en el Colegio de San Carlos, lo que es el Nacional Buenos Aires hoy, a una cuadra de la Plaza de Mayo, y, y se salía de la vaina por formar parte, como era su personalidad,
de aquellas milicias que luchaban contra los invasores, contra los piratas ingleses en esa época, pero estaban en una edad de colegio secundario y los padres no lo dejaron participar, por supuesto. Por eso recién engancha en 1810 cuando él viaja a Chile con las guerras de la emancipación. Toda esa época de 1825, 26, 27, hasta que es nombrado, no nombrado, sino electo Se gobernador, anticipó Irigoyen. claro. Bueno, esa es otra de las características como un precursor. O sea, él fue precursor en tres aspectos. Precursor a San Martín, que ya es decir mucho, con el cruce de los Andes, Ujú. en esa época de 1810, 1811, cuando hace varios cruces de ida y vuelta para llevar combatientes para las batallas de la Capitanía de Chile, por un lado. Después precursor en lo que ponen en práctica en Tucumán y Salta como ideólogo de la guerra de guerrillas, que después se aplica, por supuesto, a Güemes. Pero él le presenta el plan a San Martín y San Martín lo avala poniendo al frente a Güemes, con las tácticas que había desarrollado Manuel Dorrego. Este, y como tercer precursor de lo que me decías recién, Fer, ¿Cómo? lo que me decías de que fue precursor recién, De, de la lucha, fue precursor, yo te diría que fue el teórico del federalismo, oh, claro, sí, 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 ¿sí? Porque hasta ese momento los caudillos eran federales en defensa de su provincia, pero con Dorrego comienza un federalismo de carácter intelectual y teórico. claro, eh, lo que está en el camino de, de esa, de esa imagen de precursor, de político, esto que me decías de Irigoyen, porque él luchó 100 años antes, casi 100 años antes de la ley Sáenz Peña por el voto universal, por el voto del pueblo, Ujú. porque hasta ese momento había un concepto, obviamente, que la sociedad, digamos, los que tenían algún tipo de situación económica importante, eh, empresarios taladeriles, comerciantes, eran los que tenían la posibilidad de elegir y ser electos. Él estaba en contra de eso, o sea, él quería, por supuesto, que todos los jornaleros puedan tener acceso a la educación y a votar y a poder ser elegidos. Y esa es la manera como llega a la gobernación en 1827. Por eso decimos también que es precursor de Hipólito Yrigoyen en el sentido de acceder al poder con el voto de los humildes, ¿no? Y así es como lo llamaban, ¿no? El padrecito de los pobres. De los pobres. Era una gran diferencia que lo que vamos a ver durante todas las clases de esta materia respecto de la mirada o del federalismo rosista, que para nosotros hay un auténtico federalismo que es el de Dorrego, y, y Rosas pertenece y representa a lo que él hacía en la vida comercial y política, que era los saladeros, la clase ganadera exportadora de la carne salada, ¿no? De aquella época.
Incluso hay ya en 1820, el 1 de agosto, hay una rebelión. Ese año se identifica como el año de la anarquía. Y hay una disputa muy directa y muy ejemplificadora de de lo que cada uno representaba, en ese federalismo que estaba todo medio eh, amontonado, en el sentido de lo que defendían los caudillos, federales de las provincias, y lo que defendía aquí en Buenos Aires, los ganaderos y la burguesía comercial con el manejo de la aduana y del centralismo porteño, ¿no? Sí, yo quería señalar una cosita, si me permitís. Sí, claro. Cuando se produce el golpe rivadaviano, Dorrego decide solicitarle ayuda a Rosas, que estaba a cargo de las tropas de la provincia de Buenos Aires. Rosas se lo niega y allí es que cae en manos de Lavalle. Sí, sí, y ese enfrentamiento viene justamente de 1820, de esta revuelta que hay, en la cual este, tanto uno como otro defienden intereses diferentes. Eso lo vamos a ver en profundidad. Y bueno, y cuando se acerca, ya entrado 1828, eh, cuando eh, lo ponen lo acorralan, lo ponen entre las sogas, digamos, en el sentido de que este, vamos a ver el tema de la guerra y la firma de la paz con el Brasil. Vamos a ver todo el desarrollo de la guerra con el Brasil, lo que fue su actuación con respecto de la banda oriental. Bueno, toda la conspiración, por supuesto, no lo vamos a dejar de lado como hacen con la Triple Alianza, de la conspiración de la inteligencia, de Inglaterra, en el sentido de tramar junto a la oligarquía porteña y, y el imperio de Brasil, esa solución pacífica para crear un estado tapón y la banda oriental no sea parte de las Provincias Unidas, ¿no? También la actuación de Artigas, ahí hay vamos a ver también, con mucho interés, cuál fue la actitud de Dorrego frente a Artigas, que en principio luchó en contra de él y después se dio cuenta que, que los ejércitos, digamos, las milicias que acompañaban a Artigas defendían tanto su terreno y y su forma de vida como la defendía él, aquí en Buenos Aires, y se identificó después con con esa lucha. Sí, en un principio lo combatió, ¿no? Sí, sí, sí. Pero porque era todo un revoltijo en el tema de la banda oriental, porque él quería seguir la guerra con el Brasil ¿Mm? y que había muchas posibilidades de ganarla, incluso cuando San Martín está de regreso, que llega a Montevideo justamente en ese año, este, para diciembre, se noticia del fusilamiento de, de la Valle de Adorrego y emprende el exilio definitivo, ¿no? Porque había una posibilidad de que San Martín se ponga al frente de las tropas para seguir la lucha contra Brasil y para incluir a la banda oriental como parte de las Provincias Unidas. Esa fue también una propuesta que le hizo Dorrego a Simón Bolívar. Ujú. Dorrego se entrevistó con Simón Bolívar,
que estuvo en el Alto Perú, y como algunos dicen, lo llaman el primer bolivariano del Río de la Plata, porque tomó una admiración por el ejemplo y por el porte y por la enseñanza de Bolívar en esa primera entrevista que lo impactó demasiado. En ese año la conspiración avanzaba y bueno, y lo que fue en un principio soldados de un mismo ejército sanmartiniano, como fue Lavalle y Pueyrredón, eh, al final le soltaron la mano, lo siguieron hasta Navarro, y cuando lo tenían que haber respaldado, otros federales como Rosas, como bien decías, Fer, no lo acompañaron hasta el cementerio, pero no hasta la tumba. Un 13 de diciembre dio la orden definitiva, sin juicio, un crimen totalmente injusto, que un año después, cuando pasó la tiranía, la breve tiranía de Lavalle, y ascendió ya Juan Manuel de Rosas al poder, él lo fue a desenterrar de las tierras de Navarro donde había quedado, y le hizo un funeral como nunca se había visto en estas tierras hasta ese momento. Pero más allá de la intención de Rosas de lavar sus culpas o de reivindicar en parte la lucha de Dorrego, sin haberlo acompañado del todo, el funeral fue imponente porque las calles fueron invadidas por aquellos negros libertos, por los zambos, por los pobres, por los jornaleros, por todos los el mundo plebeyo que lo acompañó y que se sentía representado por su acción política, militar, y porque nunca los había dejado abandonados. Hay un tema folclórico en aquellos tiempos, había un ritmo que se llamaba cielito, estaban las vidalas, las vidalitas y los cielitos. Hay un cielito muy recordado por todos, aquel cielito del 69, ¿no? De los olivareños, pero bueno, este cielo era lo que se cantaba en ese momento, y decía más o menos así: cielo enlutado, cielito y cielo enlutado por la muerte de Dorrego, canten guitarras la pena por un destino tan ciego. El paso más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. La tropa que iba a tirar y ejecutar lo mandado, todos a un tiempo lloraron, sin poderlo remediar. Cielo y cielito enlutado por el crimen de Lavalle, que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Hermoso. Bueno, este es nuestro homenaje a Manuel Dorrego, esta presentación que es solamente un bosquejo de todo lo que vamos a ver, de su vida, de su obra, de su compromiso y de su actitud, por sobre todas las cosas, con los jornaleros, como se llamaba él, ¿no? Con la clase trabajadora, diríamos hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Si quieren hacer alguna pregunta.